Yo me quedé helada al ver que nuevamente esa cosa estaba observándome con aquella macabra sonrisa. En eso dejé caer el perchero e intenté despertar a mi hermana inmediatamente, pero por alguna extraña razón no podía hablar, al igual que tampoco me podía mover. Era un viernes por la noche, cuando mi papá llegó del trabajo con aquel espejo. Era un espejo de cuerpo entero, y se notaba que era antiguo, ya que su marco, que era de madera, estaba muy raspado, al igual que los bordes. La verdad es que desde que lo vi tuve un mal presentimiento y no entendía muy bien por qué, pero sabía que había algo que no me gustaba para nada. Mi hermana y mi mamá le preguntaron dónde lo había conseguido, ya que a ellas les parecía lindo. Me lo vendió una amable señora que tenía un puesto de antigüedades, dijo mi papá con una sonrisa. Hasta cierto punto, era normal que él comprara antigüedades de vez en cuando para la casa, pues tenía cierto gusto por objetos de ese estilo. Lo curioso fue que yo solía ir frecuentemente al mercado, y nunca antes había visto a una señora con un puesto de antigüedades. Para ser honesta, yo conocía a las personas que trabajaban ahí, porque la mayoría eran vecinos de la cuadra donde vivíamos. Luego le pregunté a mi papá cómo era esa señora, y la describió de aproximadamente unos 80 años de edad, amable y muy platicadora, ya que incluso ella misma le comentó que era su primer día de ponerse en el mercado, debido a que su esposo tenía poco de fallecer, y al quedarse viuda, prefirió vender varios objetos que estaban ocupando espacio en su casa. Por eso mismo quiso apoyarla comprándole aquel espejo. Le pregunté a mi papá qué más vendía, y dijo que tenía muchos libros, muñecas de trapo, collares, anillos, e incluso llegó a ver esferas de cristal de todos los tamaños, las cuales le parecieron muy curiosas, y esperaba comprar una la próxima vez. Yo le dije que no lo hiciera, con la excusa de que eso no se vería bien en la casa, cuando en realidad era que a mí me seguía pareciendo muy extraño que una persona tuviera un puesto de antigüedades en un mercado donde solo se vendían alimentos. En eso mi mamá sugirió buscar un buen lugar para colocar el espejo, ya que a ella no se le ocurría en dónde podría quedar bien. Yo esperaba que mencionaran cualquier parte, menos la habitación de mi hermana y mío. Pero fue ahí cuando mi papá respondió. En realidad pensaba ponerlo en el cuarto de las niñas, porque ellas lo usarían mucho, y creo que se les vería bien ahí. Mi hermana me miró y respondió que estaba de acuerdo. Honestamente no podía creer lo que estaba escuchando, pero al final accedí, porque supuse que ese mal sentimiento que me provocaba no era otra cosa más que producto de mi imaginación. Al final decidieron que era buena idea, y mi papá subió hasta nuestra habitación para ponerlo. Le dije que lo acompañaba por si necesitaba ayuda, pero la verdad, solo quería asegurarme de dónde lo iba a poner exactamente. Al llegar, decidió que lo colocaría en la pared que estaba justo en medio de nuestras camas. A mí me resultaba aún más incómodo, pero preferí no decir nada aún. Mientras papá estaba poniendo el espejo, yo le estaba ayudando a sostenerlo con las manos, cuando en eso se me ocurrió ver mi reflejo de frente, y noté que me veía demasiado deteriorada, como si estuviera enferma o algo por el estilo, ya que mi mirada se notaba triste, la piel pálida, y mi cabello se veía muy maltratado. Como pensé que realmente me veía así de mal, salí corriendo hasta el baño para arreglar un poco mi apariencia, pero en cuanto llegué y me vi en ese otro espejo, noté que yo lucía completamente normal. Eso me dejó tan confundida que duré un buen rato mirándome a detalle hasta entender que yo me encontraba bien, pues quizá todo fue nuevamente un engaño de mi propia imaginación y nada más. En eso mi hermana entró y me preguntó si me había ocurrido algo, ya que a papá le pareció algo extraño verme salir tan rápido de la habitación, a lo que yo inventé de que simplemente fui a echarme un poco de agua en el rostro, ya que me había sentido mareada. Más tarde, tuve que volver a subir a la habitación para arreglarme un poco, debido a que tenía una fiesta esa noche con mis amigas. Estando ahí, iba y venía del closet intentando elegir la ropa que me quería poner para la ocasión, pero mientras lo hacía, alcanzaba a notar de reojo que mi reflejo se movía un poco diferente en el espejo. Era como si mis movimientos se desincronizaran en ciertas ocasiones. Volteaba a ver mi reflejo con atención para asegurarme de lo que sucedía, pero nuevamente todo parecía normal, aunque eso no fue lo peor, ya que en cierto momento tuve que acercarme a él para comenzar a maquillarme, y fue ahí que al estar pintándome los labios, el reflejo me sonrió de una manera escalofriante. Me asusté tanto que solté un fuerte grito y salí corriendo de la habitación como pude.
Bajé hasta la planta de abajo donde estaba mi familia y casi me caía de las escaleras. Mi hermana fue la primera en verme, así que me preguntó qué era lo que había pasado, pero no podía hablar. Luego se acercaron mis papás al notar que algo no andaba bien conmigo. A ese punto me quedó muy claro de que ese maldito espejo en verdad tenía algo muy oscuro y esta vez no había sido parte de mi imaginación. Cuando mi familia por fin logró que me tranquilizara, les conté lo que había sucedido, pero como era de esperarse, ninguno me creyó, pues pensaban que acababa de sufrir un ataque de pánico o algo por el estilo. Mi mamá tomó su teléfono y buscó el contacto de un psiquiatra para llevarme urgentemente. Yo no lograba entender lo que estaba pasando, sentía como si fuese un sueño, ya que por un lado tenía muy presente esa escalofriante sonrisa y por el otro sentía mucha impotencia por la forma de actuar de mi familia, que me estaba tomando a loca, aunque yo no los podía culpar del todo. La verdad me he estado desvelando mucho por las noches, quizá debo descansar para recuperarme. Fue lo primero que se me ocurrió decir en el momento. Mis padres le pidieron a mi hermana que me llevara a la habitación y se quedara conmigo hasta que lograra conciliar el sueño, pero en el fondo yo seguía muy molesta porque estaba consciente de que jamás me creerían nada de lo que les fuera a decir. Al llegar a la habitación, rompí en llanto y le conté a mi hermana nuevamente lo que me había ocurrido. Ella me abrazó y me confesó que desde que papá colocó ese espejo en la habitación, ella también llegó a sentir el ambiente un tanto extraño, aunque también pensaba que simplemente se trataba de su imaginación, ya que hasta el momento nunca le había tocado vivir una situación tan fuerte como a mí. Continuamos platicando hasta que llegó la hora de dormir, pero antes me dijo que intentara descansar y que al otro día ella hablaría con papá para que se deshiciera de ese espejo lo más pronto posible. Mientras tanto, se nos ocurrió taparlo con un perchero que teníamos lleno de nuestra ropa para evitar mirarlo por la noche. Pero lo que yo no sabía era que lo peor aún estaba por ocurrir. Era en plena madrugada cuando un golpe me despertó. Al observar atentamente de dónde se había producido aquel sonido, noté que el perchero estaba en el suelo, junto con la ropa, lo cual hizo que me relajara bastante. Después me levanté y tomé el perchero para volver a ponerlo en su lugar, siempre intentando de no mirar hacia el espejo, y casi lo lograba, pero admito que la curiosidad me ganó y lo hice. Yo me quedé helada al ver que nuevamente esa cosa estaba observándome con aquella macabra sonrisa. En eso dejé caer el perchero e intenté despertar a mi hermana inmediatamente, pero por alguna extraña razón no podía hablar, al igual que tampoco me podía mover. Era como si algo estuviera impidiéndome a toda costa que llamara la atención, y mientras yo seguía intentando, esa cosa se acercaba cada vez más hacia mí, hasta que frente a mis ojos comenzó a salirse lentamente del espejo, sacando primero la cabeza, luego sacó una mano, y con esta me hizo un fuerte rasguño en la mejilla derecha. Yo comencé a sangrar abundantemente, mientras la desesperación me invadía al no saber qué hacer. Cuando de pronto desperté en mi cama, todo estaba tranquilo y en su lugar. Miré hacia todos lados, pero no había absolutamente nadie. Solo alcanzaba a escuchar los latidos acelerados de mi corazón, ya que jamás había tenido una pesadilla tan extraña, pero sobre todo, tan real. Me recosté y respiré profundamente para intentar tranquilizarme, hasta que de alguna forma lo conseguí. Chequé mi celular y vi que eran las 3:33 de la mañana. Luego decidí levantarme con la idea de ir a la cocina para servirme un poco de agua, pero en eso alcancé a notar una mancha en mi almohada. Tomé el celular, le encendí la linterna y vi que era una mancha de sangre. Toqué mi mejilla derecha pensando lo peor y efectivamente tenía ese maldito rasguño. En eso escuché una ligera risa que provenía de la cama de mi hermana, y cuando me giré para aluzar, veo a esa cosa sonriéndome, mientras estaba tapándole la boca a mi hermana, quien tenía su mirada llena de terror.